continuamos desarrollando nuestro blog con Laravel 6. Antes de continuar con el guardado de los registros de nuestro formulario de las publicaciones, vamos a hacer una corrección en nuestra base de datos y vamos a crear el menú para los posts con el index y sus métodos de CRUD. Aquí en nuestra base de datos de posts vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí tenemos Categories ID, vamos a dejarlo como Category ID, ya que obviamente este Category ID está correspondiendo solamente a una categoría. Listo, vamos a guardar. Tenemos que refrescar nuestra base de datos, ya que hemos hecho un cambio aquí en la tabla post. Cuando estamos en desarrollo, pues no hay ningún problema en hacer este tipo de cambios. De todos modos, si vamos aquí a hacer un seed para que no tengamos que estar creando nuevamente nuestro usuario. Entonces aquí en Database Seeder vamos a hacer un usuario de prueba y vamos también a crear aquí mismo unas categorías de prueba. De tal forma que cuando refrescamos nuevamente nuestra base de datos podemos tener estos registros sin ningún problema. Entonces vamos a usar este código para insertar algunos usuarios de prueba y cada vez que refresquemos la página podemos volverlo nuevamente a tener en nuestra base de datos. Entonces con esto conseguimos que en la tabla usuarios se nos inserte este usuario de prueba. De la misma forma podemos crear algunas categorías usando este mismo código. Por ejemplo, podemos crear 4 categorías de la tabla de categorías. Entonces vamos a insertar en la tabla categorías el ID 1, el nombre de la categoría sería por ejemplo programación y los datos de la creación y la actualización. Recuerden que estos datos salen del timestamps, de este último campo de todos los registros de las tablas. Entonces, por eso los colocamos ahí. Bien. Bien, asimismo podemos entonces crear otra categoría. Podemos llamar diseño. Esto sería el ID 2. También podemos insertar otra categoría. Vamos a llamarle software. Y una última categoría. Puede ser tecnología. Y aquí ID 4. Bien, entonces revisamos. Aquí en user nos falta incluir el password. Vamos a encriptar ese password. Bcrypt y 1, 2, 3, 4. Coma. Guardamos. Y entonces vamos a la consola y vamos entonces a hacer una nueva migración. PHP artisan migrate fresh para nuevamente refrescar la base de datos y -seed para alimentar los registros con los que traemos en el database.
Listo, vamos a nuestra base de datos. Vamos a recargar. Aquí entonces tenemos el usuario, Julio Verne, y su correo, verne@correo.net. Y tenemos también las categorías programación, diseño, software y tecnología. Listo. Vamos entonces al blog y nos vamos a loguear con ese usuario que acabamos de crear, verne@correo.net, y la contraseña 1234 login. Y podemos ver que aquí entonces ya tenemos las categorías de la lista y el usuario. Bien, entonces vamos a crear el menú para los posts. Vamos a nuestro editor y nos vamos a ubicar en donde tenemos los menús, que recuerden que están aquí en app.blade. Lo agregamos debajo del de categorías. Este solamente va a aparecer cuando el usuario esté registrado. Entonces se va a llamar post. Y la ruta va a ser post index. Bien, entonces volvemos nuevamente a actualizar. Y ya tenemos aquí, efectivamente, el menú post. Este nos va a llevar al index. Entonces nos vamos al controlador de post controller. Y aquí en la función index retornamos la vista que va a estar en la carpeta post y en index. Pero a esa vista vamos a mandar los posts que se hayan creado. Recuerden que lo hacemos creando la variable post y llamando a todos los posts. Bueno, esta variable post la pasamos a la vista. Es compact post y creamos una vista dentro de la carpeta post, que se va a llamar index.blade.php. Esta vista va a ser parecida a la que tenemos en las categorías. Pues podemos copiarla de aquí y pegarla en nuestro index de posts. Y entonces aquí vamos a ir modificando algunas cosas que se necesite modificar. Primero la ruta, pues la ruta va a ser post create. Post create. Para crear los posts. Y es precisamente esta, ya la creamos en el video pasado. El mensaje pues va a seguir apareciendo cuando se cree o se actualice o se borre las diferentes publicaciones. Aquí entonces vamos a colocar lista de publicaciones y vamos a colocar el título de la publicación. Vamos a colocar, puede ser ahí también colocar la categoría. Y podríamos colocar de pronto la imagen, la portada. Aquí, portada. Y dejamos las acciones. Entonces tendríamos
1, 2, 3, 4, 5 columnas. También las vamos a generar aquí. Entonces, como estamos trayendo la variable post, simplemente vamos a cambiar esto por post. Post como post. Bien. Bueno, para la edición, lo que vamos a hacer es cambiar. Entonces, bueno, edición y además los otros campos que nos hacen falta, que son el título. Bueno, el ID, el título. Bueno, vamos a cambiar esta categoría. Vamos a cambiar por post. Y aquí sería post y el título. Listo. El título. Sería entonces también traer la categoría. Bueno, para traer el nombre de la categoría tenemos que llamar a la función que hemos creado en post. Recuerden que cuando creamos, cuando hicimos las diferentes relaciones entre el post y la categoría, lo hicimos en nuestro modelo post. Y a esa relación la llamamos category. Entonces sería post category para usar la función que estamos o que creamos en el modelo que relaciona la categoría con el post. Sería post category name. Y así nos trae el nombre de la categoría. Bueno, aquí podemos también colocar el autor de ese artículo o de esa publicación. Puede ser autor. Y aquí igualmente vamos a copiar esta celda. Igual como hicimos la relación del post con la categoría, también hicimos la relación del post con el usuario y le llamamos user. Y este método es el que utilizamos para mostrar el usuario en la vista index. Entonces aquí en la vista index de post sería post user, como se llama el método que nos hace la relación, y el nombre del usuario. Y tendríamos también entonces la portada, que es la imagen, que en ese caso es post imagen. Pero lo que queremos mostrar no es la URL, lo que queremos mostrar es la imagen. Por lo tanto, aquí vamos a usar la etiqueta de imagen para mostrar la imagen. Y como va a ser una portada en la tabla, una imagen que se va a previsualizar, lo que podemos hacer es hacerle un white de unos 25 y un height de también 25. Aquí solamente vamos a previsualizar la imagen. Bien. Y aquí entonces la ruta va a ser post edit. Y como segundo parámetro el ID del post. Aquí obviamente también la ruta para borrar va a ser post destroy y como segundo parámetro el ID del post que se va a borrar.
Bien, voy a revisar aquí en el controlador si se hizo la inserción de la clase post en la parte de arriba. No, nos falta. Entonces vamos a colocarla. Y post. Listo. Ya que estamos llamando a esa clase. Vamos entonces al blog. Damos clic en post. Y efectivamente ya tenemos nuestra tabla. Ya podemos entonces trabajar con el método store de los posts para comenzar a ingresar datos. Vamos entonces al controlador y comenzar a llenar el store. Va a ser algo muy parecido a lo que hicimos en Category Controller. O sea, validarlo a través de unas reglas, unos mensajes, grabar lo que viene y mandar a través de una sesión un mensaje para que el usuario sepa si estuvo o no creada correctamente la publicación. Aquí vamos a hacer solamente dos anexos a esta función store en el post, que sería agregar el slug a través del campo title y verificar si ese formulario trae una imagen, y si la trae, generar un código. Bueno, entonces primero las reglas de validación para este store serían las siguientes. En esa publicación el título tiene que ser requerido, o sea, tiene que colocarlo para que se pueda grabar la publicación. Y la imagen, mediante el atributo de validación MIMES, debe ser o alguna de estas extensiones, y debe tener un máximo de 2000 bytes, que serían 2 megas. Y los mensajes que vienen, recuerden, con el nombre del campo y el nombre de la validación. Y entonces sería es obligatorio un título para la publicación, imagen bytes, el archivo debe corresponder a un formato de imagen y el máximo tamaño de la imagen no debe ser mayor que 2 megas. Entonces esta sería así la validación que hacemos para que se pueda seguir adelante en el proceso de guardar los registros. Vamos ahora entonces a crear un objeto con el modelo post. Entonces post es igual new post y le pasamos como parámetro todos los registros que nos están llegando por el formulario. Entonces, requests all. Listo, ya tendríamos creado este objeto. Llamamos entonces al slug, que va a ser el campo que vamos a obtener por medio del título. Aquí vamos a usar unos helpers de Laravel. Vamos entonces a la documentación, la parte de helpers, unos métodos que se utilizan para unas funciones específicas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la sección de strings cómo usar el strl slug para generar slug. Entonces aquí tenemos el cómo se realizaría ese proceso. Entonces nos dice que apliquemos este helper a lo que viene del título. Entonces vamos a usar esta función y le vamos a pasar lo que nos trae el campo title. Bien. En la misma documentación del Laravel nos dice que tenemos que incluir el str. Entonces lo incluimos en la parte de arriba para poderlo utilizar en nuestra función store. Y obviamente grabamos lo que está llegando
todos los campos que están llegando a través del formulario y grabamos también el slug. Post save. Bien, ahora, ¿qué pasa si en el formulario nos está llegando una imagen? Para eso tenemos que utilizar un condicional que si nos llega la imagen la vamos a grabar. Entonces hacemos ese condicional if la condición sería que si nos está llegando un archivo cuyo nombre es el nombre del campo, o sea image, entonces que haga esto. Definimos una variable que se llame nombre, que va a ser igual a storage. Este componente storage nos permite almacenar de una forma muy fácil los archivos. En la documentación de Laravel podemos mirar en el capítulo del file storage todo este componente. Pero ¿en dónde van a guardar esos archivos? ¿Dónde guarda esos archivos Laravel? Para eso Laravel entonces también nos permite usar este método disk. Y aquí en ese método disk vamos a utilizar entonces el archivo de Laravel File System que está en la configuración. Y aquí tenemos que Laravel utiliza unos drivers de almacenamiento que llama disk. Tenemos ya algunos. Entonces vamos a utilizar uno. Vamos a personalizar uno. Vamos a personalizar uno que nos permita hacer el almacenamiento en un driver que le vamos a llamar, por ejemplo, imapos. Y esos archivos los vamos a guardar no en la carpeta del storage, sino en la carpeta pública. Entonces aquí le cambiamos el path por public path. Y aquí nos va a apuntar directamente a la carpeta pública. Entonces este disco de almacenamiento es el que vamos a colocar en el método disk. Sería imapos. Y le vamos a pasar el método put para que nos incluya la ruta de las carpetas y el nombre del archivo. O sea, la ruta de las carpetas sería una carpeta que vamos a llamar imágenes y una subcarpeta que se va a llamar post. Estas las va a crear Laravel. Y el campo que viene del formulario, que es la imagen. Por último, vamos a utilizar el método file para establecer a través de un array los atributos que le vamos a dar a la imagen. En este caso, la imagen va a tener el nombre de la ruta pública completa y para eso es que nos sirve el asset. A ese asset entonces le estamos pasando esta variable nombre. Y si nos llega entonces la imagen a través del formulario, la grabamos. Entonces este storage, así como aparece en la documentación, tenemos que incluirlo en la parte de arriba. Entonces lo incluimos también para poder ser utilizado desde el método store. Y también entonces, así como hicimos con el category controller, vamos a hacer vamos a enviarlo
con un mensaje a través de una sesión. Aquí sería mensaje en publicación creada correctamente y nos va a redirigir al post index. Acá también nos hace falta incluir la sesión y el redirect. Entonces lo podemos hacer acá en la parte de arriba para poder ser utilizados por el método store. Bien. Recuerden que así como estamos trayendo todos los datos del formulario para ser registrados, asimismo también tenemos que en el modelo POST utilizar la propiedad fillable y llenar con los campos de nuestra tabla. Bien, tendríamos también entonces que pasar estos mensajes, así como lo hicimos en el de categoría, en la creación de categoría, aquí, pasar los errores. Entonces pegamos, aquí sería si trae un error, no name, sino title, aquí. También tendríamos que hacer en la portada el condicional para que nos muestre los errores. Entonces, lo mismo, copiamos debajo del input de la imagen. Entonces el campo se va a llamar image. Bien. Bueno, incluso el contenido también lo podríamos validar. Para eso volvemos a nuestro controlador de post y vamos a las reglas de validación del store. Entonces aquí podríamos colocar en body que el contenido de la publicación sea requerida. Y aquí entonces el mensaje sería primero el campo body. Entonces es obligatorio un contenido para la publicación. Validamos entonces en el contenido el condicional de los errores. Aquí en contenido debajo de text tarea sería entonces body y que nos muestre el error con el test danger. Listo, entonces vamos a probar. Vamos entonces a crear una publicación sin llenar el título ni el contenido. Le damos crear y nos dice que es obligatorio un título para la publicación y que también es obligatorio un contenido para la publicación. Quiere decir que están pasando bien los errores. Entonces supongamos que vamos a colocarle un título a la publicación. Entonces, por ejemplo, mi primer diseño en Laravel sería el título y le damos crear. Y entonces nos dice que es obligatorio un contenido para la publicación, pero no nos borra el título que hemos colocado. Y esto es gracias a este helper de Laravel que mencionábamos, que es el all. Bueno, igual vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a quitar el título y vamos a colocar un contenido. Entonces vamos aquí al Lipsum.
Vamos a generar un párrafo. Vamos a copiar. Escribimos en el contenido, le damos crear y se nos borra el contenido. Y eso es porque no le hemos colocado el helper respectivo en la text tarea, que sería entonces aquí. Vamos a colocar este valor y se llama all body. Bien. Pues ahora sí, volvemos nuevamente a copiar nuestro párrafo. Vamos a pegar y le damos crear. Bien, nos aparece que es obligatorio el título para la publicación, pero no nos borra el contenido. Bien, entonces vamos a colocarle entonces el título, primera página, por ejemplo, web, y vamos a probar entonces qué pasa con la imagen. Entonces supongamos que vamos a seleccionar un archivo que no sea imagen, por ejemplo este documento .txt. Vamos a abrirlo y lo creamos. Nos aparece entonces el mensaje que el archivo debe corresponder a un formato de imagen. Y supongamos que vamos a hacer un archivo de más de 2 megas para que no se cumpla la validación. Seleccionar el archivo, miramos una imagen grande, esta que tiene más de 5 megas, entonces la abrimos, vamos en crear y nos aparece el mensaje que la imagen no debe ser mayor que 2 megas. Por lo tanto, las validaciones están pasando correctamente. Vamos entonces a probar la creación de las publicaciones. Vamos aquí a crear post. Categorías, escogemos programación, título de la publicación, por ejemplo, mi primera página web, contenido. Por acá tengo el lore, vamos a copiar un texto de aquí, vamos a pegarlo, vamos a subir un archivo y le damos crear. Efectivamente me dice que la publicación fue creada correctamente. Me saca el título, la categoría, el autor, la imagen y las acciones de editar y eliminar. Bueno, para el slug, si miramos en la tabla post, vemos efectivamente que me está separando el slug del título. Y aquí vemos la dirección de la imagen, que es lo que obtenemos utilizando este método. Asimismo, me crea en la carpeta pública, me crea la carpeta que se llama imágenes, la subcarpeta post y el archivo. Bueno, aquí podemos visualizar un poco más grande la portada. Simplemente es ir al index de los posts y aquí podemos darle 150 y 150. Y aquí podemos aplicarle una clase de Bootstrap para que la imagen sea responsiva. Listo. Volvemos a actualizar. Ya tendríamos un poco más grande la imagen. Y pues la podemos acomodar de acuerdo a nuestro gusto. Podemos incluso bajarle más, dejarla en 50. Que no nos quede tampoco tan grande.
Volvemos. Sí. Así tendríamos entonces la inserción de las publicaciones.